Hay muchas razones por las cuales una mujer podría no querer bailar tango con un varón en particular, pero hay 4 que son claves. Si ella no baila tango con vos es porque mejor te lo cuento después de la intro. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero ayudar a que entiendas por qué a veces una mujer no quiere bailar con vos. Ya sé que puede parecerte raro porque por lo menos en Buenos Aires hay alrededor de 7 mujeres por cada milonguero y lo más probable es que la mayoría salga a bailar antes de querer quedarse en la silla. Pero lo cierto es que a veces queremos bailar con determinada milonguera, con esa que no nos mira y que admiramos cuando la vemos en la pista o en brazos de otro hombre. Y la verdad es que luego cuando llegamos a casa nos acostamos y nos preguntamos ¿por qué ella no quiso bailar con nosotros? Ya en otra oportunidad te hablé de algo parecido en varios videos y en si ella no te mira significa que... Pero aquí te quiero puntualizar varios motivos entre los muchos que podríamos encontrar. Te quiero compartir al menos 4 motivos que son claves para entender por qué una mujer no quiere bailar con vos. Y es probable que ella se muestre amiga, te salude, converse, pero a la hora de salir a bailar se escabulla o busque a otros para entrar en la pista. Porque en algunos casos no es que se comporte como tu enemiga, sino que hay cosas que no le gustan y varias veces no se animan a decírtelo por temor a que la castigues no volviéndola a invitar a bailar o retirándole el saludo. Así que servite un cafecito, tomá lápiz y papel y anotá estas 4 claves entre las cuales podrías entrar si tenés un espíritu autocrítico. Aunque si tu ego te hace creer que sos el mejor de los mejores, quizás puedas disfrutar de tu soledad. Bueno, dejemos esto aquí y comencemos. Clave número 1. No se siente atraída. Nos guste o no, tenemos que admitir que en la milonga existe lo que podríamos denominar la ley de las atracciones. Por algún motivo, ellas miran a determinados varones y los varones miran a determinadas mujeres. Me parecería inmaduro negar aquí que, entre otros factores, existe una atracción física y o emocional. Sé que puede sonar pueril, pero tengo la sensación de que si ellas no ven algo atractivo en tal o cual milonguero, algo que suscite un interés o por lo menos una curiosidad, difícilmente dirijan su mirada hacia él. No digo que esto ocurra siempre, pero en función de ser honesto y a riesgo de ser criticado, sí considero que para muchas mujeres es importante sentir que con tal o cual varón pueden tener una química. No digo una conexión romántica, sino una química para compartir un abrazo en la pista de baile. Por eso, en este caso, si ella no quiere bailar con vos, no te enojes, respetala y no insistas en algo que no va a suceder. Cada uno tiene derecho de elegir con quién quiere bailar y con quién no. Además, tal vez el día de mañana todo cambie. Clave número 2. Diferencias de nivel. Como bien sabemos, para que se disfrute el baile, para que los dos disfruten del baile, quiero decir, debe existir, idealmente, una paridad. Los dos deberían contar con los recursos suficientes para poder expresarse y comunicarse a través del movimiento. Pero a veces, aunque el varón crea dominar el paño, a menudo dispone de un baile demasiado pobre o, por el contrario, de figuras demasiado desubicadas para desarrollarlas en un salón milonguero. Y allí comienza el motivo por el que la mujer que lo observa no acepta bailar con él. Si ella considera que su nivel de baile es muy diferente del de determinado milonguero, lo más probable es que no quiera salir a bailar. Aunque deba planchar varias tandas, si ella juzga que su nivel de baile es superior o incompatible, no saldrá a bailar
porque verá en ese baile, en el baile de ese varón, que él no tiene nada para ofrecerle, por pobre o por desubicado. De hecho, si ella considera que ese milonguero no está a su altura, lo descartará, por más doloroso que pueda escucharse esto. Por eso, en este caso, tené presente que cada uno tiene su forma de bailar y elige con quién sentir mayor comodidad. Si ella no quiere bailar con vos, no lo tomes como algo personal y recordá que, si bien nadie es realmente inferior o superior en una milonga, lo mejor es disfrutar del baile con quienes podamos y aprender. Aprender. Clave número 3. Mala conducción. Si hay algo precioso que nos presenta el tango, es que no podemos desarrollar el ego. Siempre encontramos a alguien que baila mejor que nosotros. Pero en muchos casos hay algunos que no lo ven así. Hay milongueros que piensan que son los grandes conductores del baile. Y allí está justamente la raíz del problema. Porque todos sabemos que conducir en el tango requiere de habilidad y práctica, y es una posición que da cierto poder, para decirlo de algún modo. Pero si una mujer siente que él no es un conductor avesado, lo más probable es que no quiera bailar con él. Así tenga que quedarse en la silla. Si ella juzga que maltrata a las bailarinas, las hace pasar por situaciones humillantes, las alecciona o las fuerza a hacer determinados movimientos, no saldrá a bailar porque verá que de ese modo de comportarse en la pista no es propio de un buen milonguero, sino de un desubicado, para llamarlo de algún modo. Por eso, en este caso, ten en cuenta que en la milonga todo se ve, y si ella no quiere bailar con vos, quizás sea hora de que revises tu manera de tratar a la mujer y que retomes las clases para que el día de mañana vos y ella puedan multiplicar las horas de placer en la pista. Clave número 4. Falta de aseo. Este es un tema del que ya me escuchaste hablar muchas veces. No se puede ir a la milonga sin cuidar la higiene personal, ni estarse en la milonga sin cuidar el aseo. El tango, como bien sabrás, es un baile de contacto físico y exige que estemos tan saludables en cuanto a la salud como saludables en cuanto a la higiene. De modo que si vas desarreglado o sos de los que transpiran desmedidamente durante el baile, lo más probable es que esa milonguera no quiera bailar con vos para no sentirse incómoda. Hay veces que una mano en la espalda sobre la camisa transpirada termina por ofender a quien dedicó parte de su tiempo en arreglarse para estar más atractiva. Y esto sin mencionar si esa camisa transpirada va acompañada de mal olor o de un perfume rancio que intente ocultar ese mal olor. Por eso, si ella no quiere bailar con vos, es porque no estás en condiciones de ofrecerle una experiencia agradable. Y en ese sentido, es mejor dejar pasar una o dos tandas para secarse, utilizar algún desodorante o mudar de camisa para que entonces sí puedas ver que no eras vos, sino esa falta de higiene lo que te impedía acceder al paraíso. Por supuesto, también existen otros motivos por los que una mujer puede no querer bailar con un varón, como por ejemplo por solidaridad de género, porque una amiga le dijo a la otra que su pareja la había maltratado, o porque le contaron que ese milonguero no baila bien y prefirió no arriesgar. Pero si querés agregarme un punto más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la milonga es una red social en la que todos nos vemos las caras y los pies. Y si alguien no quiere bailar con otra persona, está en todo su derecho, porque el objetivo del baile es disfrutar.
De modo que no obligues a las otras personas a bailar con vos y evita la insistencia que puede transformarse en acoso. Desarrollemos la paciencia, pero más aún el conocimiento del baile, para que el día de mañana todos podamos elegirnos por igual. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.